Arranca el noticiero que sueña con ser medida del tiempo. Hace como 3 Peroncho Delivery que no te veo. Ay. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Cristina Kirchner definió a la pandemia macrista como más costosa que la pandemia del COVID-19 y todo el mundo político argentino está hablando del tema. Los kirchneristas estamos chochos porque cada vez que aparece Cristina la clava al ángulo. Los albertistas están felices porque esta vez Cristina no criticó a Alberto y los macristas están buscando en el diccionario el significado de la mitad de las palabras que usó Cristina. La expresidenta remarcó que los intereses pagados al FMI en 2021 fueron mayores al dinero destinado a mitigar los efectos de la COVID, un dato que sospechábamos pero que no teníamos en números concretos. El macrismo es más caro que la peor pandemia de la historia de la humanidad. Cuando vas a comprar queso y no podés creer el precio, te tenés que acordar de qué fue lo que le pasó a Argentina como para que un pedazo de queso valga un 10% de tu salario. Y lo que pasó fue esta pandemia amarilla que vació las reservas y las fugó. Y cuando se quedó sin reservas pidió plata prestada y también la fugó. El macrismo es lo más caro que nos pasó y encima fue horrible, parece un café de Starbucks. El macrismo fue carísimo y criminal, como sueldo de Jorge Lanata. El macrismo fue carísimo y fue lo peor que nos pasó. Me hace acordar a una juguera que compré una vez. Antes de publicar el texto en su página web, Cristina se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán. El mismo que la oposición decía y aseguraba que Cristina quería echar, que no lo soportaba. Bueno, ahí va. Son raros esos enojos de Cristina, ¿no? Yo quiero que cuando alguien se enoje conmigo sea como Cristina y me venga a ver o me reciba en su casa. Después de la reunión, Cristina publicó un texto al que le decimos carta, aunque no tenga formato de carta, pero le decimos carta porque cada texto de Cristina es una carta, ¿no? Es una jugada, es un ancho de espadas. En esa carta, que no es carta, pero es una carta, Cristina habla de la negociación que lleva adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Una negociación en la que se juega gran parte del presente y el futuro de la Argentina. Mirá qué distintos somos. En este caso, se juega es una metáfora, ¿no? Quiere decir que se define. Con el macrismo, el presente y el futuro del país se jugaba literalmente. Era una timba. Apostaron nuestro presente y nuestro futuro. Y encima lo perdieron. Se lo jugaron. Nietzsche decía que un devenir y perecer, un construir y destruir sin ninguna responsabilidad moral, en una inocencia eternamente idéntica, son rasgos que en este mundo solo pertenecen al juego del niño y del artista. Bueno, Nietzsche claramente no conoció el macrismo. En el escrito, Cristina comparó lo que le costó al país la pandemia del coronavirus y lo que le costó la pandemia macrista y concluyó: se puede advertir con mucha facilidad que en el año 2021 la pandemia macrista fue para el Estado Nacional más costosa que la pandemia COVID-19. La pandemia macrista costó 1,1% del PBI y la de COVID 0,9%. Este dato es asombroso porque además incorpora un concepto muy usado por el militante macrista sin que eso signifique necesariamente que tenga idea de qué carajo está hablando. Un PBI. El Producto Bruto Interno, PBI, es un indicador que refleja el valor agregado que genera un país. No es algo que se pueda meter en bolsos para enterrar en la Patagonia y sacarlo antes de que llegue Marijuán, subirlo al ARSAT y esconderlo ahí hasta que vuelva Néstor. No. Sigue Cristina con su texto. Con una pequeña yapa, la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares, porque por más que le insistimos, no nos acepta pesos. ¿Qué quiere decir? Que encima de todo esto, los gastos que origina la pandemia del coronavirus no son todos en dólares, por lo tanto, no le hacen un doble agujero a la economía de la Argentina como si el pago de la deuda alevosa y criminal que tomó y fugó Mauricio Macri. De hecho, si contamos la fuga, el agujero es triple e incluso cuádruple. Primero, porque la plata se fugó, no está, primer agujero. Segundo, porque hay que pagarla, o sea que genera un segundo agujero, se va la plata, es otro agujero. Tercero, porque además es en dólares, o sea, otro agujero más. Y cuarto agujero, porque los intereses son astronómicos. Me encantaría decir que nos dejaron el bolsillo hecho un queso gruyère, pero no me alcanza la plata para comprar queso gruyère y hacer esa metáfora. Cristina recibió a Guzmán en su departamento, de lo cual se desprende que esta semana seguramente tendremos una nota en La Nación más con la vecina de Cristina, a ver si escuchó gritos o ruidos que sonaran a embolsado y enterramiento de PBIces. Guzmán y Cristina hablaron de las negociaciones con el fondo y de la noticia falsa difundida por la oposición de que el Frente de Todos, desde que asumió, tomó una deuda de 50.000 millones de dólares. Por eso, Cristina en su carta subrayó la diferencia entre el endeudamiento en dólares que tomó el macrismo y el gasto en pesos que hizo el Frente de Todos para enfrentar la pandemia.
Desde el macrismo te quieren hacer creer que es lo mismo deberle al FMI que deberle al ANSES, por ejemplo, como si el ANSES fuera a obligar a un gobierno argentino a ajustar la economía. Por eso, también, al toque que se conoció el texto de Cristina, el Ministerio de Economía publicó una serie de tweets que explica por qué no es lo mismo tomar deuda en dólares que en pesos. Cristina y Guzmán dijeron lo mismo. Evidencia de que están peleadísimos, por supuesto, ¿no? ¿Van a decir eso? Dicen no pocos científicos que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá. En Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó y nos pasa por la pandemia macrista. Así, tapones de punta, arranca la carta de Cristina. Es una violenta, ¿cómo va a comparar la pandemia con el macrismo? Es cierto, la pandemia no produjo tanto daño. Cristina escribió: cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina, le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No solo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares. Y tal cual, no se sabe. Macri dio varias versiones del destino, ¿no? Primero eran para pagar la deuda anterior, que su propio ministro había dicho que no existía. Después era para frenar la inflación, que terminó siendo la más alta del siglo. Y después era para los bancos comerciales. El destino final de esos dólares tiene más versiones que Spider-Man. Y de hecho, Macri mismo ya es un multiverso. Cristina metió un chiste en su carta acerca del destino incógnito de los dólares y escribió: ¿alguien los vio? En todo caso, por favor, llamen al 911. Hola 911, acabo de ver unos dólares. ¿Y cómo sabe que son dólares? Porque hay un macrista intentando fugarlo. Luego, Cristina dividió el texto en 3 partes. En la primera, la pandemia macrista, escribió: en el año 2021 Argentina pagó entre capital e intereses 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo stand-by que el organismo le otorgó a Macri en 2018. Ese monto representa nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI, pero en dólares. Paréntesis acá, si 5.160 millones de dólares es el 1,1% del PBI, el PBI total entonces es de 470.000 millones de dólares. El PBI en 2020 fue de 383.000 millones, o sea que en un año se recuperó el 90.000 millones de dólares, pero la derecha te dice que vamos en picada. En fin. En el segundo apartado, titulado La pandemia COVID-19, Cristina subrayó que en 2021 Argentina pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia. Allí están incluidas las vacunas COVID, 124.000 millones, el Repro 2, 90.000 millones, asistencia al turismo, previaje, 31.000 millones y reducción de contribuciones patronales a empleadores de Repro 2 y sector salud, que son 51.000 millones. Además de la ampliación de políticas sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI, pero en pesos. La derecha comunicacional y el macrismo, valga la redundancia, insisten con equiparar gastos en pesos con deudas en dólares, cuando ninguno de ellos cambiaría hoy sus dólares por pesos a precio oficial como si fuera lo mismo. Y además, cuando ninguno de ellos puede hacer un listado de los destinos de la deuda en dólares equivalente al que hizo Cristina con el destino del gasto en pesos. Con el gasto en pesos tenemos vacunas que le salvaron la vida a millones de argentinos y argentinas. Con la deuda en dólares nos vacunaron, es cierto, pero en otro sentido. Con el gasto en pesos por la pandemia se sostuvo el empleo formal. Con la deuda en dólares, todo lo contrario. Con el gasto en pesos se recuperó el turismo interno. Con la deuda en dólares aumentaron los viajes, es cierto, pero de esos mismos dólares, a Panamá. Por último, y como conclusión, Cristina dijo que la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. Algo que sospechábamos, teniendo en cuenta que con 2 años de pandemia, para desinfectarnos las manos, ninguno de nosotros ha gastado tanto en alcohol como Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Lo digo rápido que parece más livianito el chiste. Al toque de la carta, decíamos, el Ministerio de Economía publicó una serie de tweets que explica: cuestionar el endeudamiento en pesos con una crisis económica y sin acceso a los mercados internacionales es pedir un ajuste fiscal en medio de una doble crisis, la de deuda y el coronavirus, lo que en la visión de la conducción económica actual sería recesivo y dañino para la actividad económica. Por eso lo pedimos justamente, porque es recesivo y dañino. No, pero eso no lo tenés que decir abiertamente, Fernando Iglesias. El ministerio explicó que el actual gobierno no tomó dólares prestados. Por el contrario, en 2020 se realizaron 2 operaciones de reestructuración de deuda externa que generaron para la Argentina un ahorro de 34.800 millones de dólares para el periodo 2020-2030.
34.800 millones de dólares de ahorro. Y yo todavía no junto para el cambio de cubierta. ¿Viste lo que sale una cubierta? A todo esto la oposición venía insistiendo con una distancia entre Cristina y Guzmán y con la idea de que Cristina en realidad no quería arreglar con el fondo. Básicamente porque es mala, o porque es de Acuario, o porque Cafiero no usa corbata, o porque está blindada en Calafate, en fin, lo que sea. Pero tanto la reunión como la carta, como la comunicación del ministerio dan cuenta de que hay un fuerte respaldo de Cristina a las negociaciones que lleva adelante Guzmán. Un respaldo que ya había expresado en noviembre pasado en otra carta cuando escribió que desde el FMI y los brokers de Wall Street se especula con el silencio de la vicepresidenta y su posición respecto de un posible acuerdo. La lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la nación. De todas formas, la oposición ya tiene listas sus versiones sobre las diferencias entre Martín Guzmán y Cristina. Cristina escribió una carta y el Ministerio de Economía un hilo de Twitter. Dos estilos en crisis. Cristina tiene web propia y Martín Guzmán no. La grieta dentro del gobierno. Cristina pidió que llamemos al 911 y Rescate 911 era la serie favorita de Vudú. Un guiño en contra de Guzmán. Una resolución del gobierno nacional contra la concentración económica en canales deportivos y TV por cable nos trajo un poco de lo que estábamos reclamando. Conflicto opulenta, discusiones de las que hay que dar, banderas que queremos izar. Ves esta noticia y es como cuando ves un atajo en el GPS que no está congestionado y decís: es por acá, papá. ¿Qué pasó? El gobierno nacional objetó la fusión Disney-Fox y le ordenó desinvertir al mayor monopolio comunicacional del planeta. De modo que, adivina del lado de quién se va a poner la oposición. La fusión global le otorgó a Disney fuerte peso monopólico en el mercado local y a eso solo se lo podemos permitir a Clarín. A nadie más, No, que no vengan otros monopolios. Hasta que concrete la desinversión, Disney deberá transmitir gratuitamente eventos relevantes y al menos un partido de Boca o de River por fecha. Por supuesto, no es el fútbol para todos que teníamos en 2013. Pero tampoco estamos en 2013. En el medio, bueno, perdimos una elección presidencial y nos saquearon el país. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictaminó la desinversión de la firma de The Walt Disney Company sobre la adquisición del control exclusivo de 21st Century Fox Incorporation. Bueno, una cosa así. Y dispuso condiciones en la operación para restaurar la efectiva competencia en el mercado de comercialización de canales deportivos del servicio básico de TV por cable. Porque después de la fusión global, el mercado del fútbol por televisión en Argentina quedó como cuando TN describía el país de Macri: todo Disney. Debido a que la fusión infringe el artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia, a través de esta decisión, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia subordina la autorización de la operación al cumplimiento de un condicionamiento, dado que la misma disminuye, restringe o distorsiona la competencia de modo que perjudica el interés económico general. Así dice la norma, eso dice la norma, y yo creo que la tendríamos que aplicar para todo lo que perjudique el interés económico general y que ordenemos el cese de la fusión Macri-Schiaretti. Por favor. Cambiemos Juntos por el Cambio, Juntos o como sea que se llame ahora esa banda tributo de la dictadura, rechazó el diálogo con el gobierno y exigió un plan económico. Sí. Ellos, los mismos que tomaron la deuda sin consultar absolutamente a nadie, sin pasar por el Congreso, aunque tenían que hacerlo por ley. Bueno, ahora quieren un acuerdo serio con todos los sectores para arreglar ese desastre. Sí, llamó Bob Hope y reclamó derechos de autor porque él protagonizó en 1953 El colmo del caradura. Peliculón. Igual creo que el error es que los llamemos a un diálogo y no a un interrogatorio para que nos digan a dónde fueron a parar los dólares que pidieron prestado y ahora tenemos que pagar, ¿no? Eso sería lo más justo. Muy buena la nota de Luciana Bertoya en página 12 sobre los vínculos del gobierno de María Eugenia Vidal con la Agencia Federal de Inteligencia, que no se terminaron con la reunión de la Gestapo sindical. Vidal recurrió a la ex-CIDE para instalar cámaras y micrófonos en una alcaldía provincial. O sea, espió una cárcel. Es Macri con menos plata y con cara de se me perdió el perrito. Además, volvió a circular una foto tomada por Clarín de una reunión entre Vidal, Pepín Rodríguez, Simona, Elisa Carrió y Julio Contegrán. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a decir que se juntaron a jugar al truco? ¿No? ¿Qué hacía Pepín ahí si supuestamente solo era asesor de YPF? ¿Qué? ¿Le estaba recomendando qué nafta usar en caso de viaje? ¿Le fue a contar que con 4.000 puntos Serviclub se podían ganar la pelota de Messi? Milagro Sala fue ilegalmente detenida el 16 de enero de 2016, lleva 2.194 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. En medio de la injusticia hubo una
buena. Guado de Pedro y Gómez Alcorta visitaron a Milagro Sala y discutieron con Gerardo Morales porque el gobernador de Jujuy cuestionó a los dos ministros. Guado le recordó por Twitter las múltiples irregularidades en las causas judiciales contra la dirigente de la Tupac Amaru y la manipulación del Poder Judicial en esa provincia. Lean el hilo de Twitter de Guado, es imperdible. Ayer los medios estuvieron todo el día machacando sobre el suicidio de Nisman, que para la oposición fue asesinato porque el kirchnerismo usó un comando mapuche iraní entrenado en Cuba, capaz de salir del baño de Nisman por el inodoro. Y nos quedamos con esta perlita macrista que mezcla mentira con mentira. La supuesta impunidad por el no asesinato de Nisman parece que es el motivo de una no llegada de inversiones que tampoco es tal. Míralo. Y le pregunto a Martín Tetaz, los problemas que tiene la Argentina con altos niveles de corrupción y de impunidad por la falta de respuesta de un sector del Poder Judicial, ¿implican que la Argentina con inseguridad jurídica no reciba las inversiones suficientes? Bueno, hay mucha evidencia científica de que efectivamente hay una relación. Más allá del ridículo de Martín Tetaz, un repaso rápido por las últimas inversiones en Argentina. Hidrógeno verde, 200 millones de dólares. Loma Negra invirtió 350 millones de dólares. Gilera, la de motos, 13 millones y medio de dólares. Empresarios textiles, 200 millones de dólares. JetSmart, 60 millones de dólares. Todo eso en los últimos meses. Eso sí, si el gobierno habla de impunidad, de inseguridad jurídica, es una ofensiva acá contra la justicia. Obvio, ellos sí pueden hablar de todos esos temas, nosotros no. El presidente Alberto Fernández afirmó que estamos haciendo posible que Argentina tenga energía renovable hecha en Argentina por argentinos y eso se llama soberanía, aunque a algunos les moleste. Lo dijo al encabezar en San Juan el lanzamiento del Clúster Renovable Nacional, un organismo público-privado que busca favorecer la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a fuentes de energía renovables. Como el organismo es público-privado, la oposición está en contra y a favor al mismo tiempo. Alfonso Prat-Gay se arrojó sobre la granada cual majul y salió a defender a Macri, haciendo lo que todo macrista debe hacer en este momento, confundir pesos y dólares y deuda con sector público con deuda con sector privado. Prat-Gay escribió: demonizan a Macri porque endeudó al país, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri y recién van por la mitad de su desgobierno. Fanáticos de la mentira. El Ministerio de Economía ya explicó que esto es absolutamente mentira, pero bueno, ya va a quedar así, ya vas a ver que en la próxima cena de Navidad, de acá casi un año, tu primo liberal libertario te va a decir: ustedes endeudaron más el país que Macri. Va a ver, ya está más cantado que despacito, va a pasar, la dejaron así. Flavio Azaro se burló de la comunidad LGBTIQ+ en su programa de Crónica TV y cuestionó a la periodista de Policiales cuando contaba el ataque que sufrió el bar Mari Café. Es el boludo del día y mira por qué. ¿Pero ¿Me qué escuchan significa ahora? un café GLGTB? Yo no puedo ir, ponele. No, Palini, importa. NTCC, ¿qué es todo eso? No, está bien que... Yo puedo ir. Sí, obviamente podés obvio. ir, pero Ahí quiero está. decir que es Eso quería saber. Es un café inclusivo. Exactamente, es inclusivo. Creo que hay cafés que no, Es que de si sos diversidad. gay no puedes entrar, ponele. No, a ver, Ah. no es que no podés entrar si sos hetero o Ah, que no por eso. podés ingresar. Yo nunca vi Yo un tipo voy que le a- digan: usted es trans, no puede... Sí, milita lo inclusivo. Milita lo inclusivo, pero Reparten no revistas. puede ir cualquier... No, Es un digamos, espacio... Está lleno, vas al ¿Sabes Chaco. qué pasa, Flavio? Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar, tal vez desde afuera, me incluyo, cuando hay gente que sí forma parte y necesita hacer esa comunidad, sentirse en un lugar más cómodo, Claro, tal vez como tal decía cual. Barbie recién, Y más respaldado. Sí. y más respaldado. No, yo solamente pregunté si podía ir. Sí. Porque si no parece un poco discriminador No, si es sí. solamente por... La idea es que sea inclusivo para la comunidad, pero vos podés entrar y tomar Yo un puedo café entrar, también, ponele. claro. A mí que me gustan las mujeres, puedo ir. Podés entrar igual. Tranquilo Bueno. que podés. Gracias. Para redondear, digamos, Gracias por dejarme. lo que termina sucediendo, los mismos dueños son los que dicen, ningún otro local de la zona ¿A vos, fue Caro, te atacado. gustan los hombres o las mujeres? Los hombres, pero... ¿Pero por qué dudaste? Era una pregunta muy fácil. Porque me descoloca, estoy hablando de un policial, de un ataque con un almohadón Pero incendiado. te pregunté un algo local. muy fácil. Claro, pero ¿o Flavio no? ya vio que lo del almohadón no pasó Ya vi que no mayores, pasó mucho. Que no explotó Si ni hubiese nada. un herido, Entonces por ahí se me relaja y pongo... pregunta otras cosas. Claro, yo me relajo. ¿A vos, Valentina, te Por gustan ahora igual, Los chicos, Flavio. me gustan ¿Los mucho chicos? los chicos, sí, sí. ¿A vos te muchísimo. gustan mucho los chicos? ¿A vos te gustan los Por chicos? ahora, por ahora. Por ahora. Ah, vos podés llegar a ser No parte sé de qué este va a bar. pasar el día de En mañana. Poder dar con estos autores. A ver ese tatuaje que tenés ahí, ¿qué dice? Ya está, A ver. Caro, ya está.
quiero ver el tatuaje. Pero ya está, no pasó nada. A ver, quiero ver el tatuaje. No, ¿Qué dice la frase? La gente pregunta esas cosas. La gente Caro, no ¿qué querés? pregunta esas cosas. La gente que entrale al WhatsApp. ¿Vos te pensás que la gente está preguntando si pasó algo con el almohadón? La gente quiere saber eso. A ver, ¿qué dice? Es una frase de Sky Bailinson, justamente. Mirá, que hablamos. justamente. No, De Sky. ¿en serio? Mirá, a ver. Mirá qué bueno. Mirá, justo de Sky. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos podés dar una mano, entra a peroncho.ar. Ahí te podés suscribir o hacer un aporte puntual a la gorra. Podés poner tu teléfono, leer el código QR, hacer una transferencia con el alias de CBU, Cristina.vence, que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada. En la descripción del video también están los datos de la cuenta en Credit Cop por si querés que tu aporte sea aún más compañero. Está todo ahí. Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto todos los días. Mejor dicho, gracias totales. Ya dijimos que tuvimos que suspender la gira en Mar del Plata y Miramar para este fin de semana, así que este fin de no hay show. Los próximos shows son jueves 27 en Tanti, viernes 28 en Río Cuarto. Las entradas ya están a la venta en Pase Show y en peroncho.ar. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery, llega el top 3. Hoy escriben Andrés Shell, Juan Villaverde e Iván Maschio, que ayer también había escrito y no lo leí. Fue mala mía, pido disculpas, perdón Iván, mala mía. Se me traspapeló tu nombre como reforma judicial en el despacho de Alberto. La consigna es: ¿cómo vinculará la nación el caso Nisman con el calentamiento global, el dólar blue, el COVID positivo de Milei y el caso Djokovic? Puesto número 3. Afirman que el caso Nisman, el calentamiento global, el dólar blue, el COVID positivo de Milei y el caso Djokovic complican aún más a Vudú. Bien, eso es fácil. Está muy bien, está bien resuelta esa. Puesto número 2. Djokovic quedó Arafue. Calentamiento global preocupante. Escalada del dólar blue. Aniversario de la muerte del fiscal Nisman. Al fin, Milei es positivo en algo. Chascarrillo. Complicado de leer, pero funciona. Y puesto número 1. Cómo Cristina deportó a Djokovic, contagió a Milei, quemó los humedales y limpió la causa Nisman en 1 hora y con un par de zapatos de $1000. Para mañana, la consigna para la construcción colectiva del chiste es: atención, Romeo y Julieta, si Julieta hubiera sido peronista y Romeo macrista. Imaginen situaciones, diálogos, cortitos, Vamos. Dice Teresa Beatriz Oviedo: una propuesta sería mandarle camisas de regalo al Peroncho. Necesitamos el talle. Bueno, muchas gracias, che. Me encantó esta propuesta, pero no hace falta que me envíen de regalo camisas talle L. Por favor, no es necesario. A mí me encantan las camisas mangas cortas talle L, por supuesto. Pero no puedo admitir que me quieran enviar camisas talle L a Fragueiro 1220, código postal 5000 Córdoba, no corresponde. Igual gracias. Se termina este Peroncho Delivery. Volvemos mañana. Por favor, estimular el algoritmo. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho. Graciosos y valientes siempre. ¿Es posible, Martín Tetaz, que el FMI no quiera arreglar con Argentina porque Cristina usa lenguaje inclusivo? Hay evidencia científica de que sí, es así.